Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y hoy estamos en el episodio número 155, donde vamos a contestar la pregunta que es: ¿puedo orar como en el Salmo 137? Y este es uno de esos salmos que los ateos sacan a la hora de debatir con el creyente para demostrar que Dios no es un Dios de amor y que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Por supuesto, esto deja de lado el hecho que Dios es santo y que no tolera la maldad, contra la cual envía su ira para hacer justicia y que el culpable pague por su transgresión. El ateo no piensa en esa parte, pero sí al ateo le molesta este concepto de por qué Dios no hace algo contra los abusadores. Pues es bien curioso porque aquí Dios estaba haciendo algo contra los abusadores, o sea, en el Salmo 137. Esto no solo se ve en el Antiguo Testamento, sino que magistralmente se ve en el Nuevo Testamento. El acto más terrible que ha sucedido en la historia fue dirigido por Dios y causó la muerte atroz del único inocente que ha pisado la faz de la tierra, o sea, su propio hijo. Esto no es porque la cruz sea la manera más horrible de morir o nada por el estilo, sino que lo que se trata es de quién era el que estaba colgado en ese madero, que era Dios mismo en la persona de Jesús. Pero bueno, la pregunta de hoy, la razón por la cual nos preguntamos si podemos usar el Salmo 137 para orar o no es porque la Biblia es una tremenda herramienta para orar. Porque podemos usar las mismas palabras de Dios para presentar lo que necesitamos o lo que hay en nuestro corazón. Es con esto en mente que viene la pregunta de hoy específicamente. La razón de la pregunta son específicamente el último versículo. Ese último versículo 9 dice: feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Ok, los salmos son poesía. Y en la poesía es normal que se utilicen imágenes y metáforas para comunicar una tensión o emociones fuertes. Cuando estudiamos los salmos vemos que hay diferentes tipos de salmos. Están los salmos de lamento, de acción de gracias, de entronización, de peregrinación. Están los salmos reales o salmos de realeza. Están los salmos de sabiduría y tenemos los salmos imprecatorios. Y es de acuerdo al estilo poético del salmo que debemos interpretarlo y aplicarlo. En el caso del Salmo 137, reconocemos que él es un salmo imprecatorio. Una imprecación es una maldición o desgracia invocada sobre alguien. Así que los salmos imprecatorios lo que hacen es que el autor invoca algún tipo de calamidad o destrucción o quiere que Dios derrame su ira, su juicio contra los enemigos del salmista. Y en el Salmo 137, aunque es imprecatorio, vemos algo bien peculiar en ese último versículo, porque al parecer el autor de este salmo, que muchos académicos entienden que fue Jeremías, había estudiado los escritos de otros profetas, en especial la palabra que Dios le dio a Isaías, que lo vemos en Isaías capítulo 13, versículos 14 y 16 al 16, que dice así: en Babilonia todos correrán como gacelas perseguidas, como ovejas sin pastor. Intentarán encontrar a los suyos y huir a su propia tierra. El que sea capturado será destruido, atravesado con una espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus niños pequeños hasta matarlos. Sus hogares serán saqueados y sus mujeres violadas. Significa entonces que el salmista estaba utilizando la palabra de Dios para orar o para escribir el salmo, que es precisamente lo que estamos preguntando hoy sobre el propio Salmo 137. Por eso es que es bien peculiar y bien curioso. Ahora, necesitamos recordar que la cultura hebrea en este momento tenía una ley clara, y esa era la ley del talión, que dice ojo por ojo, diente por diente. Y es desde ese estandarte que Dios profetizó por medio de Isaías que a Babilonia les harían igual que a su pueblo. Pero hay que entender que Cristo subió ese estándar de cómo los hebreos entendían la ley, y Jesús enseñó que necesitamos amar a nuestros enemigos, que necesitamos poner la otra mejilla, y que incluso si algún enemigo nos pide que llevemos sus cargas, su equipaje,
nosotros como cristianos debemos llevarlo el doble de lo que ellos pidan. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5. O sea que Jesús trajo la gracia de Dios de una manera práctica para que nosotros la imitemos. Pero para el hebreo que estaba en el exilio en Babilonia, que es el momento en donde se redacta este Salmo 137, era muy adecuado traer a memoria las promesas que el mismo Dios había hecho, porque esas promesas fueron dadas para este momento específico de la historia del pueblo de Dios que estaban viviendo en ese mismo momento. Pero no fue dada para que nosotros en nuestra experiencia diaria usemos este salmo para pedir a Dios por lo mismo. Dios sabía que el castigo de los judíos por su maldad a través de Babilonia se saldría de lo justo en un punto, y por eso prometió encargarse del pecado de Babilonia. De ahí la profecía que acabamos de leer, ¿verdad? En Isaías capítulo 13. En ese sentido, yo no puedo aplicarlo directamente a mi situación y orar usándolo de esa manera. Lo que el cristiano sí puede hacer es traer a memoria las promesas que Dios ha hecho para su iglesia y utilizar los principios detrás de textos como este para el beneficio nuestro. Por ejemplo, de este salmo específicamente, del Salmo 137, nosotros aprendemos algunas cosas. Primero, podemos aprender a que delante de Dios podemos ser brutalmente honestos con lo que sentimos. Ahora, eso no significa que nos salgamos y empecemos a acusar a Dios. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero bajo el marco de su palabra, o sea, no de nuestras emociones, aunque este salmo aparenta ser un salmo muy emocional, pero tenemos que recordar que fue una profecía que estaba siendo declamada. El salmista está recordándole a Dios lo que él había prometido. Pero delante de Dios nosotros podemos ser brutalmente honestos con cómo nos sentimos, cómo estamos. Eso es un takeaway, eso es algo que podemos aprender de este salmo. También podemos aprender que cuando nos sentimos en un profundo dolor por una situación opresiva en la que estamos atravesando, o cualquier tipo de situación mala en la que estamos, eso no me hace incapaz o no me quita de la posibilidad de yo poder acercarme a Dios. De hecho, todo lo contrario. El salmista en su quebranto encontró que lo mejor o lo único que podía hacer era ir delante de Dios, y por eso tenemos este salmo. También podemos aprender de este salmo que yo puedo utilizar las promesas que Dios nos ha dado para orar. Pero obviamente esas promesas son promesas que me aplican a mí, porque la promesa del Salmo 137 fue dada para el pueblo de Dios para el momento en que estaba en el exilio y que Babilonia se exageraba en las injusticias que hacía contra el pueblo. Así que ante la pregunta de hoy, ¿puedo orar como en el Salmo 137? Bueno, pues la respuesta es sí, si lo hacemos adecuadamente, viendo el contexto histórico y literario del Salmo, y luego lo aplicamos de la manera posible a nosotros mismos. Pero también sería un no si lo que queremos hacer o usar es literalmente este salmo para que Dios lo haga con aquellos que me oprimen. Si fuese ese el caso, lo que yo estaría expresando es mi odio y mi deseo que se asesinen niños, lo cual Jesús establece que ese sentimiento de odio es lo mismo que asesinar literalmente, corporalmente a alguien. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas como esta del día de hoy a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, que te invitamos a que allí te suscribas y le des a la campanita para que te llegue el contenido nuevo nuestro. También tenemos nuestro podcast que está en las diferentes plataformas famosas de podcast, y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadyfestore.com, donde puedes conseguir nuestra mercancía que te ayudará a tener conversaciones importantes con la gente con la que interactúas, y así vas a estar ayudando a nuestro ministerio a continuar con nuestra labor. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será entonces hasta la próxima ocasión. Saludos.